Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludo muy atentamente en este día, esperando muchas bendiciones para ustedes, sus familias, sus empleos, trabajos, ministerios, su estudio, etcétera, etcétera. Quisiera hoy continuar, digamos, con este estudio que estamos haciendo del libro de Éxodo digamos, voy a detenerme un poco en el capítulo 20, que es el capítulo conocido como aquel capítulo en donde Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés o el decálogo o la ley. Y en este capítulo, pues lo que voy a tratar es de detenerme un poco, ¿no? Hablando con los pastores Oscar Islena, pues la propuesta es que podamos revisar un poco esos mandamientos, que podamos revisar un poco estas cosas que Dios dejó en su palabra, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros y nosotras, que a lo largo del texto bíblico son cosas que se vienen repitiendo todo el tiempo, de las que se viene retomando todo el tiempo, y en lo que de alguna manera pues Jesús también hizo mucho énfasis, ¿no? En su ministerio y también Pablo, ¿verdad? Entonces, como tratar de revisar un poquito eso que Dios dejó en su palabra, digamos, en estos aspectos, para que podamos aprender un poco más de la palabra de Dios desde esta perspectiva. Quisiera pedirles que por favor oremos en esta mañana para empezar y que el Señor nos ayude a entender muchas cosas de su palabra a través de lo que aprendemos hoy. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos y te pedimos, Dios, que hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y nos ayudes a entender todo aquello que tienes para cada uno y cada uno. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, déjenme entonces iniciar Éxodo capítulo 20. Si usted por favor tiene por ahí su Biblia, su tablet, pause por un momento este video y acompáñeme a leer Éxodo capítulo 20. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Dice: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Bien, este es un texto muy interesante, muy bonito de la palabra de Dios. Aquí hay varias cositas que en las que nosotros pudiéramos reflexionar en este día, ¿verdad? Y el primer mandamiento es básicamente este, ¿no? Podríamos pensar un poco en este, eh, que es yo soy bueno, este no es un mandamiento, sino que es básicamente como el inicio del mandamiento. Este es, digamos, la premisa del mandamiento, la base del mandamiento, ¿verdad? Los mandamientos de los que Dios va a hablar a partir de ahora, o las palabras que Dios va a decir a partir de ahora, se fundamentan en lo que nos dice el versículo 2, y es: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país de donde eras esclavo. Básicamente, los demás mandamientos se van a sostener, los demás mandamientos van a tener fundamento, las palabras que van a venir a partir de ahora solo van a tener sentido desde este fundamento, desde esta perspectiva. Es decir, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué del país de Egipto de donde eras esclavo. Es decir, yo no soy un aparecido que te puso mandamientos, ¿no? Yo no soy un Dios que apenas vino a conocerte ahora. Yo no soy un Dios lejano que de un momento a otro aparece y entonces pues vengo a imponerte mi ley porque pues yo soy Dios y como yo soy Dios pues yo mando, ¿no? No, este Yahvé es un Dios que de entrada le dice al pueblo: yo soy el Señor tu Dios. Es decir, no quiero ser tu Dios, no aspiro a ser tu Dios. Ni siquiera le dice al pueblo de Israel: si cumplen con los mandamientos, entonces yo seré su Dios. No, de entrada les dice: yo soy su Dios, yo soy su Dios. Y yo pensaría que más que decirles yo soy su Dios, la idea con decirles porque yo los saqué de Egipto, el país de donde eran esclavos, la idea va más allá, es yo he sido su Dios. No es que me presente ahora como su Dios, no me aparecí en este momento, no quiero ser su Dios, no aspiro a ser su Dios. Es que yo he sido su Dios y ya se los he demostrado.
independientemente de si ustedes me van a aceptar los mandamientos, independientemente si ustedes los van a cumplir o no. Ya sabemos que el pueblo no los cumplió y sin embargo Dios dijo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces es básicamente como refrendar un poco lo que hablábamos la semana pasada acerca de la gracia, ¿no? De cómo la gracia es anterior al mandato, de cómo Dios nos ama. Vuelvo y repito, de pronto lo que dije la semana pasada, eso no quiere decir entonces que como Dios nos ama por su gracia, pues entonces yo hago pues lo que se me antoje. Pues esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que hayan unos mandamientos en donde el pueblo entienda la manera como se debe relacionar con ese Dios. A través del mandamiento yo conozco a Dios. A través del mandamiento yo entiendo lo que a ese Dios le preocupa, yo entiendo lo que a ese Dios le gusta. Yo entiendo lo que a ese Dios le gusta y lo que a ese Dios le disgusta. Entonces, mostrar mandamientos no es tanto para decir, si cumplen los mandamientos, entonces yo seré su Dios. De ninguna manera. Mostrar los mandamientos es decir, necesito que me conozcan a través de estos mandamientos y que hagan lo que a mí me agrada, porque conforme a estos mandamientos yo también me estoy mostrando como Dios, estoy mostrando lo que me gusta y estoy mostrando lo que soy. No serán mi pueblo, ustedes son mi pueblo. Yo ya los escogí y yo ya los salvé y yo ya los saqué de la tierra de Egipto y yo ya les di liberación. Ya son libres por mí. No seré su Dios, yo soy su Dios. Y entonces el versículo 3 dice, pues como yo soy su Dios, pues no tengan otros dioses además de mí. No tengan otros dioses lejanos a mí, no tengan otros dioses distintos a mí. Y es importante este mandamiento porque faltar a este mandamiento es faltar a toda la alianza, básicamente. Es decir, si Dios no es mi Dios, si yo tengo cualquier Dios, si yo tengo otros dioses, pues básicamente, ¿cuál es la finalidad del resto de la alianza? ¿No? ¿Para qué el resto de mandamientos? No hay forma de cumplir con el resto de mandamientos porque estos mandamientos son de este Dios. Estos mandamientos son para que yo conozca a este Dios. Y si yo tengo todos estos mandamientos, pero adoro a cualquier Dios, pues la dinámica de estos mandamientos entonces no tiene ningún sentido. ¿Para qué están si son para conocer a este Dios, pero yo adoro a otro? No tiene ningún sentido. Por eso, faltar a este mandamiento es faltar a toda la alianza, porque aquí se funda precisamente la alianza, el pacto, ¿no? De alguna manera. Eh, mm, es como de alguna manera, como esa relación con Dios, ¿no? Ese pacto con Dios, esa alianza con Dios se va a fundir, o se va a fundar mejor, a partir de la premisa de no tener otros dioses fuera de él, ¿no? Porque tener otros dioses fuera de Yahvé, o tener otros dioses fuera del Dios de Israel, era básicamente acogerse a las prácticas de esos otros dioses. Y al acogerse a las prácticas de esos otros dioses, pues entonces esta alianza, estos mandamientos, pues básicamente van a caer en desuso. Por eso entonces Dios es muy enfático y dice, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este celo, digamos, de Dios? Bueno, aclarar allí que Dios celoso no es los celos humanos, ¿no? No son los celos humanos, no es como cuando uno se siente celoso por el esposo, por la esposa. Los celos humanos son pues obviamente inseguridad, son, no sé, temor probablemente, muy humanos. Pues en este caso como que el celo de Dios no tiene nada que ver con Dios inseguro, ¿no? Con un Dios inseguro, con un Dios temeroso, con un Dios triste porque lo abandonan, sino más es precisamente con eso que estamos remarcando ahora. Al adorar otros dioses, al seguir otros dioses, el pueblo sigue otras prácticas. El seguimiento al Dios o el seguimiento a Dios conlleva a unas prácticas. El Dios al que yo adoro determina mi comportamiento con los demás, con las demás, determina el comportamiento con el prójimo. De ahí que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal y más grande mandamiento, Jesús, digamos, de alguna manera amarra los dos. En Lucas capítulo 10 y dice, pues el mayor mandamiento es este, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas y el segundo es muy semejante, ama al prójimo como a ti mismo. Y le dice al escriba, pues hace eso y vivirás, ¿no? ¿Por qué? Porque amar a Dios y amar al prójimo van ligados. Servir a Dios y servir al prójimo van ligados.
la manera como yo entiendo a Dios va ligada en la manera como yo actúo con mi prójimo y con mi prójima. Si yo de alguna manera sigo a un Dios injusto, a un Dios que el otro no le importa, que el débil no le importa, que la justicia no le importa, pues sencillamente mi comportamiento se verá, o mi adoración se verá manifestada en mi comportamiento. De ahí que entonces eh, esta dinámica de no adorar a otros dioses, pues tiene esto, pero además dice no te hagas ídolo, no te hagas semejanza, no te hagas nada. ¿Y por qué no? Porque básicamente hacerse semejanza de Dios es básicamente correr tras el viento, es una tontería, porque a Dios nadie lo ha visto. Hacer semejanza de algo que nadie conoce, que nadie ha visto, pues es básicamente digamos, una forma de alguna manera de caer en algún tipo de idolatría, pero más que eso, más que un asunto idolátrico, hay que tener en cuenta que hacerse semejanza de Dios, siendo que a Dios no lo he visto, es de alguna manera ponerme encima de Dios. Eh, Precisamente cuando a Moisés, empezando el Éxodo, Moisés le dice a Dios, dime quién eres para que yo les diga. Dios le responde, pues yo soy, diles que yo soy, me ha enviado. Y la dinámica de decirle yo soy no es una evasiva, no está evadiendo la pregunta de su nombre, sino que lo que le está diciendo es que yo soy. Yo no me llamo, ¿verdad? Yo no me llamo algo. Al llamarme algo, al tener un nombre, de alguna manera quedo adscrito, quedo bajo las características de ese nombre. Entonces, Dios no se llama porque Dios no tiene una característica específica que lo haga Dios. Dios es. Dios es. ¿Y Dios es qué? Pues Dios es. ¿Pero qué? Pues todo. Todo lo que podamos imaginar, todo lo que podamos pensar, todo lo que podamos creer, Dios es. Y en esta dinámica, el mandamiento de no hacerse imagen es precisamente para no limitar a Dios. No porque yo me haga una imagen y limite a Dios. El problema no es Dios, Dios sigue siendo Dios. Es que cuando yo me hago una imagen, yo limito mi fe a eso, a esa imagen. El problema no es con Dios, el problema es con mi fe. Al hacerme imagen, yo limito mi propia fe. Y lo que Dios de alguna manera quiere es que su pueblo le sirva, entendiendo de Dios que Dios es más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. En la Biblia nosotros tenemos imágenes de Dios. Pero cuando hablo de imágenes de Dios, no estoy hablando de imágenes hechas de madera, de yeso. Estoy hablando de imágenes de formas en las que los escritores bíblicos trataron de entender a Dios y se hicieron imágenes, y por eso Dios puede ser tanto una osa que cuida sus osesnos, ¿no? Como una imagen bíblica que hay, como una gallina que cuida de sus polluelos. Dios puede ser un águila, ¿verdad? Que defiende a sus hijos y que lleva a su pueblo como en alas de águila, como lo decía en el capítulo 19, pero al mismo tiempo Dios en otra imagen puede ser termita, ¿verdad? Puede ser una pequeña hormiga que se come la madera. Dios puede ser fuego consumidor en una imagen, pero en el otro imagen puede ser simplemente agua. En una imagen puede ser truenos, rayos, centellas, en otra imagen puede ser un silbido apacible. Es decir, el hombre bíblico, el escritor bíblico entiende que esas son figuras, formas de asemejar a Dios, formas de acercarse, digamos, con imágenes a un Dios que nunca ha visto, ¿verdad? Pero esa es su manera como de entender, pero nunca dice, esta es la imagen con la que se describe a Dios perfectamente, porque esa imagen, pues definitivamente no existe. Y como esa imagen no existe, porque limitaría la fe y el entendimiento de los adoradores, pues en esa dinámica, por eso el mandamiento nos dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo adores, porque no obtienes absolutamente nada de eso. Y entonces nos sigue diciendo el versículo 6, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mi mandamiento, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Aquí hay permítame hablar rápidamente de una pequeña doctrina, entre comillas, que se ha visto muy difundida, ¿no? Bueno, acá en Colombia, pero muy probablemente allá en los países donde nos están viendo, también ha sido así. Y es una especie de doctrina de las llamadas maldiciones generacionales y se basan en esto o en el Deuteronomio 5, ¿no? Que habla acerca de cómo hay una maldición generacional por los pecados de los padres que cae sobre los hijos.
Bueno, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, pues de alguna manera ya nos tumba eso, ¿no? En el capítulo 18 de Ezequiel, Dios le dice al profeta, ve y dile a este pueblo que anda diciendo, es que nuestros padres comieron uvas agres y a los hijos les dio mal de dientes. Pues ve y diles que así ya no se dirá ese dicho en Israel, sino que el alma que peque, esa morirá. Dios le está diciendo al pueblo, dejen de estar pensando que ustedes están viviendo lo que están viviendo por culpa del pecado de sus padres. Ustedes están viviendo lo que están viviendo por causa de sus propias acciones. De ahí que si ustedes se arrepienten y cambian sus caminos, no hay problema. Esto que estamos viendo aquí en el libro del Éxodo no es una doctrina de maldiciones generacionales. De hecho, es un contraste muy bonito de la gracia de Dios, porque mire lo que está diciendo. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero más que hacer una doctrina de eso, es mirar el contraste que hace, porque en el versículo 6 dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios está hablando de maldiciones generacionales de ninguna manera. Simplemente está haciendo un contraste para decir, definitivamente, mi gracia y mi misericordia y mi amor son 1000 veces más grandes que cualquier ira que yo pueda sentir. ¿No ven? La ira de Dios por 4 generaciones. El amor de Dios por 1000 generaciones. Hay una diferencia muy grande. ¿Está diciendo Dios que hay maldiciones generacionales? Yo no lo pensaría. Yo no lo pensaría. Por lo menos este texto no nos lo deja ver. Si de pronto hay otros textos que son más claros y nos van a decir eso, bien, pues los podríamos revisar o cada uno los revisará. Pero este texto no nos va a servir para eso, porque aquí no está hablando de maldición generacional, sino que está hablando del contraste entre lo poco que puede durar la ira de Dios versus lo mucho que puede durar la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la clase de Dios que ustedes y yo, hermanos y hermanas, tenemos y al que servimos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine con esto que estamos viendo, que podamos aprender muchísimas y maravillosas cosas de su palabra. Y ahora que estamos empezando con estas pocas actividades, pues, o estas pocas enseñanzas, pues que vayamos mirando y vayamos creciendo un poco más en su conocimiento. Ya saben que estaremos revisando los otros mandamientos, así que sería muy provechoso que ustedes pudieran ir estudiando eso para que cada viernes pudiéramos vernos en este espacio y aprender un poco más. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor, y gracias por demostrarnos que tu amor es muchísimo más grande, tu gracia es muchísimo más grande que cualquier cosa que nosotros pudiéramos asemejar con tu ira. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas, y nos veremos en una próxima oportunidad.